ayudarnos dirigirnos en las alabanzas en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan, al capítulo 4. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 4, es el pasaje donde estaremos enfocándonos en esta mañana, en los versículos del 1 al 14. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 14. Juan 1 al 14. Y en esta sección vamos a estar viendo a nuestro Señor Jesús teniendo una conversación con la mujer samaritana. Esta sección viene después del último testimonio que Juan el Bautista da acerca de Jesucristo. De los versículos 22 al 36 del capítulo 3, vimos esta última sección en donde Juan el Bautista testifica acerca de Cristo y exalta la supremacía, como el rol de Cristo, como el Mesías que habría de venir, está por encima de cualquier otro rol, incluyendo el de Él. Ahora aquí vemos entonces en la sección de los versículos 1 al 14 a Jesucristo y tener una conversación con una mujer en Samaria. Así es de que, y en esa conversación él se enfoca, va a usar una frase muy clave ahí que se centra que va a ser el centro de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, y esa frase es agua viva, agua viva. Y realmente como vamos a ver en toda la sección aquí, Jesús se va a estar refiriendo cómo Él mismo viene a ser la fuente de vida eterna. Y realmente el agua viene a ser como una metáfora de cómo Él es la fuente que viene a saciar, el agua que viene a saciar toda necesidad espiritual de pecador. Lea conmigo entonces ahí el versículos del 1 al 14, donde nos estaremos enfocando en esta mañana. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 14. Comenzando el versículo 1, dice de la siguiente manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta ahí la lectura de nuestro pasaje en esta mañana. Acompáñame a orar. Señor, una vez más, venimos delante de ti y pedimos tu asistencia. Qué hermoso pasaje acabamos de leer acá. Qué hermosa verdad, qué hermosa manera de ver a Cristo como la fuente de vida eterna para todo el que esté sediento. Señor, y por ello rogamos de que nos ayudes, nos asistas para poder en nuestros corazones contemplar las verdades de tu palabra. Danos claridad de pensamiento,
y ayúdanos a pensar de forma sencilla pero clara en cuanto a lo que el texto está enfatizando. Gracias te doy por mis hermanos y ruego de que tú bendiga la instrucción de tu palabra en esta mañana y no guardes de llegar a conclusiones cerradas. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la frase agua viva tiene un significado importante, muy importante, particularmente aquí en el Evangelio de Juan. Juan utiliza la frase agua, incluso, solo la palabra así singular, agua, para hacer referencia a varios aspectos importantes de las Escrituras. Usted que está familiarizado con el Evangelio de Juan recordará que en unos capítulos anteriores Juan hizo mención del agua en el capítulo 2, que simbolizaba o que se le miraba el agua, se hacía uso para ritos de purificación. Cuando vaya al capítulo 2, usted recordará que se habla de las bodas de Caná, en donde el Señor lleva a cabo su primera señal, donde torna el agua en vino, en donde el agua se miraba como usada para rituales de purificación. No solo ello, también Juan, a través aquí en el Evangelio, va a mostrar que el agua viene a ser también referencia a el Espíritu Santo. Cuando va a ir más adelante en el capítulo 7, va a hablar Juan de cómo el Espíritu Santo, en el versículos 35 en adelante, Cristo habla mismo, Juan habla acerca de cómo el Espíritu viene a ser fuentes de agua vida, de agua viva en el interior del creyente, la vida de los creyentes. De manera de que menciono ello porque aquí vemos a Jesucristo y Juan hace referencia, el centro de todo esto, de la vida eterna, de quien da el Espíritu Santo, de quien hace el perfecto renovamiento espiritual en la vida del pecador, realmente es Jesucristo. Y lo vemos como Jesús mismo lo dice en su conversación, en su diálogo que tiene con la mujer de Samaria. Cómo Él viene a ser fuentes de agua viva. Lo interesante es de que estas aguas vivas a Cristo mismo vienen a ser rechazadas. Como bien lo dijo un comentarista, aún viéndolo en el Antiguo Testamento, Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, y cito, Dios también viene a reprender a su pueblo porque rechazan esas aguas vivas, el tema que se ve desde el Antiguo Testamento. Dice ahí en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua ni pueden retener agua. Y con ello el pueblo buscaba satisfacer su necesidad espiritual, pero en cisternas rotas. ¿De qué manera? En sus propios caminos, adorando sus propios ídolos, persiguiendo sus propios deseos, en sus propios pecados, buscando ser saciados en el corazón, algo que únicamente el Señor puede hacer. Ningún pecado, ningún ídolo, ningún camino, todo puede saciar el vacío que únicamente el Señor puede hacer. La renovación espiritual en el corazón del ser humano, el que alguien venga a tener paz para con Dios, únicamente Jesucristo puede hacer ello. Todas las demás serían cisternas rotas, nunca podrían retener el verdadero agua que sacia el alma. Y aquí entonces vamos a ver cómo de la misma manera esta semana y la próxima la mujer samaritana viene a hacer un ejemplo de una forma similar a ello, de intentando saciar su sed en una vida de pecado. En el versículo 16 en adelante veremos cómo en la conversación que tiene con Jesucristo se nos llega a dar a entender de que había estado con
había tenido 5 maridos y estaba en una relación abierta con un hombre, el actual, de manera de que había una vida, un estilo de vida de inmoralidad que se estaba llevando a cabo. Y sin embargo, Cristo viene y le asiste con gracia y con verdad. Y le muestra que el que puede saciar el alma es el Señor. Así de que vamos a ver ello. Entonces aquí como veremos la gracia, la verdad en Jesucristo en su trato con la mujer samaritana. Pero no solo ello veremos acá en nuestra sección, sino que vamos a ver la humanidad de Cristo aquí también en nuestro texto. Pero por eso quiero que veamos entonces ahí, que aquí en los capítulos, de versículos 1 al 14, vemos que nos encontramos a Jesús y a la mujer de Samaria, y en esa sección se nos revela 3 escenas en donde se nos muestra a Cristo como el verdadero Mesías que ofrece el don de la vida eterna. 3 escenas en las que se nos presenta a Cristo como el verdadero Mesías que ofrece el don de la vida eterna. Así que pasemos a la primera, en donde vemos en los versículos 1 al 4, se nos presenta a Cristo como el verdadero Mesías que ofrece el don de la vida eterna. Y lo vemos realmente aquí en la manera en la que Juan empieza a hablar de cómo Cristo evita una controversia en los versículos 1 al 4. Y esa es la presentación de los versículos 1 al 4 del escenario que luego entonces nos va a permitir ver la conversación que tiene el Señor con la mujer de Samaria. Vamos a ver el primer punto entonces, cómo Jesús evita el escándalo. El texto del versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. El texto comienza realmente conectando los eventos de los versículos 22 al 36 del capítulo 3. Capítulo 3, los últimos versículos, vemos la discusión entonces que surge entre los discípulos de Juan el Bautista con un cierto judío. La semana pasada mirábamos ello, y había tenido una conversación los discípulos de Juan el Bautista con este cierto judío, y hablaron acerca de la purificación. Pero esto luego da lugar a que ellos entonces vayan a querer, los discípulos de Juan vayan a querer hablar con Juan el Bautista e ir a preguntarle acerca del ministerio de bautismo que Jesús y sus discípulos estaban llevando a cabo cerca de Judea, cerca de ellos. Y van entonces los discípulos de Juan el Bautista y hablan con él. No les voy a dar todos los detalles ahí, puede verlo usted en su página, en la palabra de Dios, pero el hecho de que lo que vemos ahí en los últimos versículos del capítulo 3, vemos a los discípulos de Juan el Bautista que le dicen a Juan: mira, al que tú has dado, del que tú diste testimonio, ahora bautiza. Y el hecho de que ellos supieran de que Jesús discípulos estaban bautizando más que Juan, porque es el texto explícito, que bautizaban ellos más que Juan el Bautista, esto vino a crear en ellos un sentido de competencia y posiblemente de celo. Y Juan lo nota. Y ante esa conmoción y sentimientos de competencia que tienen sus discípulos, los discípulos de Juan, que el ministerio de Cristo, sus discípulos, habían causado en el corazón de ellos, Juan entonces aprovecha esta oportunidad para dar testimonio de Cristo. Y da testimonio de la superioridad del Cristo. Y a la misma vez, entonces, Juan el Bautista aclara cuál era su rol como precursor de Cristo. Y les dice de que es su gozo ver a Cristo crecer en su rol. Y que él entonces en su rol llegue a menguar. Juan está contento de exaltar a Cristo, aunque ello signifique también de que su rol vaya menguando.
Y lo que vemos entonces acá en el principio de nuestro pasaje, en el capítulo 4, versículos 1 al 4, es la forma en la que ahora Cristo entonces procede tras entender que los fariseos habían oído que Jesús hace bautizar más discípulos que Juan, como dice ahí el versículo. Y la respuesta de Jesús ante el hecho de que los judíos habían escuchado ello, la respuesta de Jesús es contundente. Lleva a cabo una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Decide salir de Judea e ir otra vez a Galilea. Jesús va de regreso a Galilea. Usted recordará que Galilea era el lugar donde Cristo ya había estado anteriormente. Cristo ha llevado a cabo ministerio, ha hecho varias cosas en Galilea. Incluso al final veremos de cómo llevó mucho de su ministerio en Galilea. Pero fue este lugar en donde él había llevado a cabo la primera señal de tornar el agua en vino. Pero también fue el lugar en donde halló y llamó a Felipe y a Natanael, y en donde llevó a cabo la primera señal, convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná. Pero el texto también nos dice, poniendo aquí el contexto, que antes de poder llegar a Galilea, le fue necesario pasar por Samaria. Le fue necesario a Jesús pasar por la ciudad de Samaria para poder llegar a Galilea. Y dado el contexto de nuestro pasaje, esto pudiese representar tanto la necesidad que Jesús tenía de tratar un trato divino, una cita divina, si lo pudiéramos llamar de esa manera, con la mujer de Samaria, y por eso el texto dice que le era necesario pasar, pero también puede significar el hecho de que Samaria estaba en ruta para poder llegar a Galilea. Lo cierto es de que Cristo atraviesa por Samaria entonces, y esto le permitió que él pudiera llegar a la ciudad de Sicar y estar ahí en donde el texto nos dice que el Señor tiene la conversación con la mujer samaritana. Este es el contexto de nuestro pasaje. Todo esto, hermanos, porque eventualmente Juan el Bautista va a decir en el versículo 26, él va a enfatizar una verdad. Todo el relato aquí de la mujer samaritana va hacia una culminación. ¿Cuál es esa culminación? Demostrar que Jesús es el Cristo. Lo vamos a ver ahí al final del versículo 26, porque toda la conversación va en una progresión en donde ella al final dice, el Mesías es el que nos va a decir mucho acerca de la adoración que debemos llevar a cabo, y él le dice, tú hablas con él. De manera que el propósito de Juan en poner esta sección aquí a través del Evangelio de Juan es para poder dejar en claro que Jesús es el Cristo, el Mesías que habría de venir, pero más importante en el contexto de la mujer samaritana es en él en donde se encuentra, él es la fuente de vida eterna. Y qué hermoso viene a ser Cristo en cómo él se muestra de una forma compasiva ante una mujer pecadora, y muestra su gracia y su verdad de una forma hermosa. Es un pasaje precioso en donde no solo Juan, como dice el propósito, resalta el propósito por el cual el libro de Juan ha sido escrito, como lo dice más adelante en el capítulo 20, que todas estas cosas fueron escritas todas estas señales fueron escritas para que pudierais creer y para que creyendo tengáis vida eterna. No solo hace ello, vemos aquí en Juan, sino que vemos a Cristo como la fuente de vida eterna. Hermoso. Vemos a Cristo acá mostrando compasión, mostrando verdad, siendo verdadero también. Quiero que vea ahí entonces, que haga observaciones en el texto juntamente conmigo. Esto nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje. ¿Qué pasó? Bueno, eventualmente vamos a llegar por ahí. El segundo punto de nuestro mensaje, Jesús llega a Samaria entonces y muestra su humanidad. Ve ahí el versículo 5 conmigo. El versículo 5 nos dice la localidad entonces
en donde ocurre esta conversación entre Jesús y la mujer de Samaria. La localidad es el pozo de Jacob. Y en esta conversación de nuestro Señor Jesús, entonces, con la samaritana, vemos el trato dulce y compasivo que el Señor tiene hacia pecadores. Pero más específicamente, menciono ello porque se va a ver este trato de compasión y a la misma vez de verdad en los versículos de 16 al 26, que lo veremos Dios mediante la próxima semana. Pero lo veremos ahí en la forma en la que el Señor Jesús trata con la mujer y le muestra su necesidad espiritual. Una necesidad espiritual de renovación, de vida eterna. Muy similar a la conversación que tuvo con Nicodemo unos versículos anteriores. El Señor le dice, el único que puede saciar esa necesidad espiritual o esa sed espiritual se encuentra en Él. Él es el que puede dar agua de vida. Es interesante, es lindo cómo el Señor va a resaltar esta verdad mientras están en un contexto donde Él está sediento y quiere agua para tomar, y Él le va a decir, dame de beber, y luego va a hacer el intercambio y dice, si tú supieras quién te pide, yo te daría agua de vida eterna. Y es lindo el pasaje como el Señor trata ello, esa verdad. El Señor le dice, le va a mostrar la necesidad de transformar el corazón, la necesidad de que todo pecador tiene, de que su corazón sea transformado. Y esa transformación únicamente ocurre para aquellos que lleguen a conocer verdaderamente a Dios. Esa es la obra del Espíritu en el corazón del pecador. ¿De qué manera? ¿Cómo? Cuando el pecador viene a ser mostrado la salvación en Cristo. ¿De qué manera viene entonces el agua viva a ser representativa? Es cuando el pecador logra ver a Cristo por la obra del Espíritu Santo como la única fuente de salvación. Entonces vemos ahí la necesidad de la sed de la samaritana en su vida moral, turbia de pecado, que necesitaba ser tratada, y el Señor entonces lo hace, pero lo hace con gracia y con verdad. No solo vemos ello, el trato ahí de Jesús con gracia y verdad, en su trato a la mujer samaritana, que lo veremos más claro en los versículos 16 en adelante, sino que aquí también, hermanos, específicamente en los versículos 5 y 6, quiero que vea algo también que vemos acá de Cristo. Vamos a ver la compasión de Cristo, sí. La gracia, la verdad, sí. Pero también vemos la humanidad de nuestro Señor Jesús. La humanidad de nuestro Señor Jesús. Ahí el versículo 6 presenta a nuestro Señor que vemos que está padeciendo las limitaciones de nuestra experiencia humana, como el de cansarse y tener sed. Aquí vemos al Verbo hecho carne, el quien hizo a Dios mismo. Y sin embargo, vemos su humanidad al experimentar las limitaciones humanas, como del cansarse y tener sed. Versículo 6, vemos al Señor Jesús cansado, dice el versículo 6, del camino, versículo 6, y lo vemos también ahí con la necesidad de sentarse para descansar. Qué simpleza en la humanidad de nuestro Señor Jesús. Dice el texto que es la hora sexta, es decir, como la hora más o menos del mediodía, había calor, era natural que pudiese sentir cansancio y sed. Está sediento. Y con ello, hermano, lo menciono porque esto nos abre, aquí en nuestro pasaje, nos abre una ventana, como para poder ver la humanidad de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor, ¿por qué digo ello? Porque nos recuerda que nuestro Señor Jesús era verdaderamente Dios, pero a la misma vez fue verdaderamente hombre.
verdaderamente hombre, teniendo dos naturalezas, como bien lo dice un comentarista, dos naturalezas, y cito, sin confusión, sin cambio, dos naturalezas sin división, dos naturalezas sin separación. Y qué hermoso podemos ver acá entonces a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Él experimentó todos los padecimientos que conlleva la naturaleza humana, todas las limitaciones. Como bien lo han notado eruditos, y cito, Jesús experimentó el nacimiento, Mateo 2:1, el crecimiento, Lucas 2:40, el sueño, Marcos 4:38, el hambre, Mateo 4:2, el agotamiento y la sed, como lo vemos también aquí en nuestro pasaje. No solo ello, sino que también en su humanidad nuestro Señor Jesús también experimentó la ira, Marcos 3:5, la tristeza, Mateo 26:37, el llanto, Lucas 19:41, la compasión, Mateo 9:36, amor, Marcos 10:21, gozo, Lucas 10:21, la tentación incluso, Mateo 4:1. En su humanidad también experimentó lo que es la oración, Mateo 14:23, el sufrimiento, Mateo 16:21, y también la muerte, Marcos 15:37, pero también la resurrección. La resurrección. Hermanos, y menciono ello porque aquí, recuerde, Juan está presentando a nuestro Señor Jesús no solo en su deidad, sino en su humanidad. En su humanidad, en los padecimientos de su humanidad y en el trato que él tuvo con la mujer de Samaria. Realmente nos muestra una imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego ello va a culminar mostrando Juan cómo Jesús es el único medio de la fuente de vida eterna. Nos muestra aquí entonces esto al ver tanto la divinidad de Cristo como su humanidad y la forma en su compasión y su bondad. Nos permite ver entonces a Cristo, como ya Juan lo dijo, lleno de gracia y de verdad. Por eso Juan en el capítulo 1 nos habla de que en Cristo fue vista su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y este es el Jesús, hermanos, de las Escrituras. Este es el Cristo que habría de venir. Este es el Verbo hecho carne. Esta es el agua de vida eterna. Este es el Cristo que nos ha mostrado al Padre y que le ha dado a conocer. Finalmente también vemos ahí el tercer el punto entonces de nuestro mensaje. Vemos acá el diálogo entonces que inicia finalmente con el Señor Jesús con la mujer de Samaria. Y aquí vamos a ver tres intercambios de que el Señor Jesús tiene, tres intercambios de palabras con esta mujer. Comenzando en el versículo 7, vemos el inicio del diálogo, que al inicio del diálogo el Señor le pide de beber. Dice versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso es correcto. El versículo nos dice que la mujer estaba sorprendida porque Jesús le diera de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú vienes y me pides a mí agua de beber? ¿No sabes tú que yo soy mujer? ¿Y no sabes tú que no solo soy mujer, sino que soy samaritana? Los judíos no se trataban con los samaritanos. Déjeme darle un poquito de historia para que usted pueda entender la razón por la cual la mujer le dijo esto a Jesús cuando Jesús le pide de beber. Me gusta cómo lo resume ahí
John MacArthur en su comentario en este texto. Realmente, para que usted pueda entender lo que estaba pasando en esa relación de samaritanos con judíos, tenemos que ir de regreso a la historia de Israel. Y cito aquí a MacArthur entonces, que nos dice que cuando la nación de Israel se dividió tras el reinado de Salomón, el rey Omri denominó a Samaria la capital del reino de Israel en el norte. Pausa ahí un ratito. Durante la historia de Israel, eventualmente después de la muerte de Salomón, se divide el reino. 10 tribus se van en la parte norte de Israel y 2 se quedan en el sur, Judá y Benjamín. En Jerusalén se encontraba el templo y adoraban ahí. Eventualmente el reino del norte hace la capital de Samaria, el lugar en donde todos deberían de adorar, para que no fueran de regreso a Jerusalén. Y eso va a permitir de que resulte en una discordia entre ambas partes de Israel. Déjenme continuar citando acá a MacArthur. Entonces, el uso de este nombre se extendió de Samaria, es decir, de Samaria, se extendió luego a toda la región circuncidante e incluso a todo el reino del norte, que fue tomado cautivo, la capital de Samaria, por Asiria eventualmente en el año 722 a.C. Y aunque la mayoría de la población conformada por las 10 tribus del norte fue llevada a Asiria, a la región que corresponde en la actualidad del norte de Irak, en la región norte de Samaria, quedó un remanente. Pausa ahí. Eventualmente, si usted conoce la historia de Israel, las 10 tribus son exiliadas, son llevadas en el exilio a Asiria, pero queda un remanente en la parte norte de Israel, en Samaria. Y es a lo que está refiriendo aquí MacArthur entonces. Continúo citando, en la región norte de Samaria quedó un remanente considerable entonces de judíos y muchos gentiles fueron llevados hasta allí. Estos dos grupos entonces, los que permanecieron en Samaria y los judíos, se entremezclaron mediante uniones matrimoniales y formaron una raza mixta. Con el tiempo surgió entonces un conflicto entre los judíos que regresaban de la cautividad y los samaritanos. Los samaritanos abandonaron la adoración a Jehová en Jerusalén y establecieron su propio sistema de adoración en el monte Gerizim, en Samaria. Como lo vemos ahí más adelante, que la mujer samaritana incluso va a aclararle a Jesús en los versículos 20 al 22. Sigo citando aquí a MacArthur. Los samaritanos entonces veían el Pentateuco solo como un documento dictatorial. Y como consecuencias entonces de estos hechos, los judíos repudiaban a los samaritanos y los consideraban herejes. La historia de estos dos grupos entonces se caracterizaba por violentos conflictos étnicos y culturales que los llevó a evitar al máximo cualquier contacto. Fin de la cita. Usted puede ver ahí más y de regreso a Esdras capítulo 4, versículos 1 al 24 para ver ello, o Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 6. Ese es el contexto, entonces, la razón por el cual cuando Jesús le pide de beber a la mujer samaritana, le dice a ella, ¿no sabes? Yo soy samaritana. Pero ello nos muestra implícitamente, hermanos, el trato del Señor Jesús con compasión a pecadores, si pudiéramos decirlo hasta de los peores. Piénselo, mujer samaritana, habiendo tenido 5 esposos, y el hombre con quien estaba no era su marido, y el Señor muestra compasión. La respuesta que ella le da entonces al Señor Jesús muestra que realmente no entendía lo que el Señor le estaba hablando, muestra que no conocía al Señor verdaderamente. Y muy similar a la conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Hay mucha similitud ahí. Esencialmente el Señor, con lo que le va a decir acerca de la necesidad que ella tiene de agua viva,
le está diciendo que necesita una transformación, un nuevo corazón, vida eterna en Cristo Jesús. Veamos ahí entonces, le hace la pregunta, Jesús le responde a la pregunta que le hace la mujer samaritana acerca del agua viva, en versículos 3 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: dame de esa agua. ¿Para qué? Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En versículo 13 vemos entonces el Señor le responde a la samaritana, que le acaba de decir le acaba de preguntar a Jesús de que si él es mayor que Jacob, y la respuesta inevitable que el Señor Jesucristo le da es sí, obviamente que sí. Pero el Señor le responde y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se dirige el Señor Jesús de regreso a la necesidad de la mujer. Mas el que bebiere de agua yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua de vida que salte para vida eterna. ¿Qué quiso decir el Señor ahí con ello? Bueno, aquí cuando el Señor dice el don, el don que Él le dará, que se convertirá en manantial de agua, realmente está dirigiéndose, apuntando a sí su palabra, está apuntando sí al Espíritu Santo, pero está apuntando a Cristo mismo, en donde el beber, como dice un comentarista, es el creer en Jesús. El agua viva, ahí de los versículos 10 al 11, es el Señor Jesucristo. Vaya ahí al capítulo 7, versículo 38, un rato. Con eso vamos a ir terminando. Capítulo 7. Podemos ir a leer de los versículos 37 en adelante. Dice el versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De manera de que desde ya el Señor les está, vemos acá cuando se refiere al agua viva, como el que da vida eterna a los que creen, a los que beben creyendo en Cristo, que eventualmente recibirían el Espíritu de Dios, quien recibirían la vida eterna mediante la obra del Espíritu en la salvación. Hermoso lo que el Señor le dice acá. Yendo de regreso a nuestro pasaje, entonces, en el capítulo 14, la mujer le dice, en el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. No entendía a lo que el Señor le estaba refiriendo. No entendía. Eventualmente va a llegar al versículo 26 y ella va a ser confrontada con la realidad de que el Señor estaba hablando, refiriéndose de sí mismo.
Y digo yo, hermano y hermana, o amigos y amigo, ¿conoce usted al Señor Jesús como la fuente de vida eterna? ¿Realmente ha conocido al Señor de esa manera? ¿Dónde usted busca su felicidad y su gozo? ¿Cuál es la localidad en sí el propósito en su vida? ¿Qué es lo que sacia la sed de su corazón y de su alma? Realmente eso va a encontrarse únicamente en el Señor Jesús. Únicamente en el Señor Jesús. ¿Conoce al Señor como su Señor y Salvador, a Jesús? De no ser así, le invito, le llamo, le mando a que en su corazón y en la intimidad de su corazón examine su corazón. Realmente creo en Jesús. ¿Por qué? Ese es el Cristo que estamos viendo acá. Esa es la razón por la cual fueron escritas las obras de Cristo y la razón por la cual vemos aquí en el libro de Juan que se escriben las señales que fueron hechas para que creyendo tengáis vida y vida en Él. Oremos. Señor, es esa verdad, la verdad preciosa de tu palabra que queremos atesorar en nuestros corazones. Que seas tú nuestro Señor y Salvador, la fuente de vida eterna. Queremos, Señor, pedirte de que aun si alguno no estuviera, que estuviera en medio nuestro, no te conoce, Señor, ruego que pueda ser traído a convicción de su pecado, para que también a la misma vez pueda tornar su mirada y pueda recibir ojos para poder ver a Cristo y la salvación que hay en Él a través del perdón de pecados. Gracias por la instrucción de tu palabra en esta mañana. Oramos